Precisamente a la fuente original, a la fuente principal, que es la palabra de nuestro Dios. Me gustaría iniciarla ahí en Apocalipsis, ahí en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1, versículos 12 en adelante. Esto lo escribe el apóstol Juan. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, como estruendo de muchas aguas. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, si ustedes han tenido la invitación para toda la hermandad, puesto que tanto el miércoles y los viernes se reduce la cantidad de hermanos que vienen a las clases, les recomiendo ampliamente que haga todo lo posible de venir los miércoles a las 7:30. Usted ya sabe el horario. Los miércoles se está estudiando el libro de Apocalipsis. El hermano Jesús Conrado lo está manejando de una manera clara, sencilla. No se lo pierda, vénganse los miércoles. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algo que nosotros debemos de entender en este pasaje bíblico, algo bien interesante. Y lo que me llama poderosamente la atención es que, como todos ustedes saben, el apóstol Juan era una persona, era un seguidor de Jesucristo, y como era el más chamaquillo, pues era al que siempre todos los apóstoles, pues como que eran bien querendón con Juan, ¿verdad? Porque era el más chamaquillo. Pero la verdad de todo esto es que Juan tenía una relación muy personal con el Señor. Podríamos decir que era del círculo íntimo del Señor, juntamente con Pedro y juntamente con Jacobo también. Pero es bien importante mencionar lo siguiente, que cuando el apóstol Juan ve esta visión, porque las visiones se ven y las revelaciones se oyen, cuando él mira esta visión y cuando ve a alguien, le dice que es semejante al Hijo del Hombre. Obvio que este Hijo de Hombre se está refiriendo a Jesucristo. Pero ¿cómo está eso de que semejante al Hijo del Hombre? Es que el Jesucristo que estaba viendo aquí en el libro de Apocalipsis ya no era el Jesucristo ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Marcos, ni de Juan. El Cristo que está presentando Juan en Apocalipsis es un Cristo majestuoso, glorioso, tremendamente poderoso. Inclusive el apóstol Juan dice que cayó como muerto, dice, porque fue tremenda la visión. Hay algo bien importante que ustedes saber de Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelación, todos lo sabemos, pero si desglosamos etimológicamente esta cuestión, esta palabra, vamos a descubrir que la palabra Apocalipsis significa estar bajo juicio, porque eso es lo que significa Apocalipsis, estar bajo juicio, y bajo el juicio del Señor. Lo que pasa es que el apóstol Juan miró en Jesucristo a alguien que ya en ese momento, en esa circunstancia, ya no estaba viendo ni amor, ni esperanza, ni misericordia, ni perdón. Lo que está viendo el apóstol Juan es justicia. Y eso es lo que va a traer Jesucristo en su segunda venida. En este momento Él es nuestro abogado. En este momento Él es nuestro intercesor. Pero cuando Él venga por segunda vez, ya no va a ser nuestro abogado, ahora va a ser el juez de cada uno de nosotros. Nosotros hemos estado aquí en la congregación, hemos estado viendo distintos temas acerca de las prerrogativas de Dios.
La palabra prerrogativa es una palabra dominguera, por así decirlo. Es una palabra poco utilizada. Y sobre todo en el aspecto legal y jurídico, es una palabra que se utiliza mucho. Cuando se habla de la palabra prerrogativa, nos estamos refiriendo a una serie de privilegios que puede tener una persona en base a su función, ya sea administrativa o jurídica. Cuando hablamos acerca de una prerrogativa, estamos hablando de facultades extraordinarias. Cuando hablamos de las facultades o derechos que tiene Dios, estamos hablando de facultades o derechos divinos que solamente le pertenecen a Él. Cuando hablamos de prerrogativa, nos referimos particularmente a ese conjunto de poderes que tiene un rey, pero en lo particular, pues de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Dios tiene prerrogativas que solamente le pertenecen a Él, que ni siquiera el ser humano la va a tener. ¿Cuáles son esas prerrogativas? Ya vimos hace 2 semanas que una de las prerrogativas que tiene Dios es la venganza. Está estrictamente prohibido que el cristiano se vengue, y por ende también todo ser humano. Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. También en la semana pasada estuvimos viendo otra prerrogativa de Dios, era el perdón de pecados. Solamente Dios es el que da el perdón de pecados. Y por esto mismo a Jesucristo ya lo andaban siguiendo los judíos. Algo bien interesante en todo esto, hermanos, y que yo quiero compartir en esta mañana con todos ustedes, es precisamente otra prerrogativa que tiene que ver con el texto que vimos y tiene que ver con la justicia. Es darle a cada quien lo que merece, a darle a cada quien lo que le pertenece. Bien importante que entendamos acerca de la justicia, y aunado con lo de la justicia, hablar acerca del juicio de Dios. En esta tarde quiero hablarles acerca de la prerrogativa de Dios, el juicio precisamente de nuestro Dios, el juicio de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, y entendemos claramente que no hay una serie de señales que estén prescritas en la palabra de Dios acerca del juicio de Dios. Es decir, no se nos describe cómo va a ser, no se nos detalla cómo va a ser, pero cuando venga ese juicio, probablemente podríamos decir que el maestro nos dio una seña acerca de eso. Una seña que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. En estos tiempos en el que el ser humano y el cristiano está bajando la guardia. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 3. Fíjese muy bien, hermano, lo que le voy a decir. Para poder entender Mateo 24 y Mateo 25, usted debe de entender el versículo 3. Porque si no entiende el versículo 3, va a llegar un adventista, va a llegar un pentecostés y le va a confundir. Usted tiene que saber leer y leer muy bien. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 3. Y estando él sentado, ¿quién? Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el versículo 3 están haciendo 3 preguntas que requieren 3 respuestas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A cuáles cosas se referían? A la que está arriba del versículo 1, la destrucción del templo. Porque ustedes saben que el templo en Jerusalén era bien importante y fundamental para la relación con Dios. La segunda es, ¿y qué señal habrá de tu venida? Esta habla de la segunda venida del Señor. Y luego la tercera, y del fin del siglo. Luego el maestro les dice acerca de la segunda pregunta, de la señal que habrá de su venida. Fíjese cómo dice versículo 36 de ese mismo capítulo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuál es la seña de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Que todos van a estar en pachanga. Todos van a estar en el guateque. Y hermanos, y esto lo confirmo, hoy en la mañana lo confirmé. Esto ya se los había dicho. Hoy en la mañana me tocó ir a predicar a la radio. A las 5 de la mañana salí de mi casa. Y cuando iba saliendo a una cuadra antes de Guayabas, de donde vivo yo, pues ahí estaba el guateque a todo lo que daba, casi como a las 5:40 de la mañana. Yo creo que eran unos 30, 40 jóvenes que estaban ahí pachangueando todavía en la mañana. Y les aseguro que hoy, este primer día de semana, que es el día del Señor, ahí están todos alcoholizados, con la resaca. O sea, imagínense que el día de hoy viniera el Señor y que los agarrara así. Y no solamente eso, hermanos. Cuando venían en el camino por Aztlán, solamente por Aztlán, uno en Aztlán y otro en Amadero, había accidentes. Y les aseguro que era por causas del alcohol. El día que debería ser tan especial para nuestro Dios, lo utilizan para satisfacerse ellos mismos. ¿Por qué? Porque se la están gozando y se la están pasando bien. Este es el día del Señor. Es el día más especial que tiene. Deberían ser todos, pero este es el día que tenemos del ejemplo bíblico que se encuentra en Hechos. Estamos bajando la guardia, hermanos. ¿Qué pasará si en este momento viniera Cristo? ¿Qué pasaría si viéramos esa forma y esa actitud que tenía Jesucristo en el Apocalipsis, de justicia, donde ya no va a haber ni para dónde correr, porque el tiempo en el cual que tuviste que haber pedido perdón y que tuviste que haber dado misericordia, ya se te acabó el tiempo? ¿Cómo estamos preparados el día de hoy? ¿Estamos preparados, hermanos, para que Jesucristo venga hoy? ¿Estamos preparados? Amén. Los que me dijeron amén, yo creo que ya están preparados. Y los que no, hay mucho trabajo que hacer. La verdad no nos dice mucho cómo va a ser el juicio, pero sí podemos ver algunos juicios que Dios hizo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo será el juicio final? ¿Cómo va a ser el juicio final del Señor? Una primera cosa que yo quiero comentarle es que será un juicio incomprensible. Va a ser un juicio incomprensible, es decir, inexplicable, va a ser inimaginable y sobre todo va a ser sorprendente. Mucha gente no se lo va a esperar. Y lo interesante de todo esto es que vamos a leer ahí en Isaías, por favor, ahí el libro profético de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entender el juicio de Dios, o mejor dicho, visualizar el juicio de Dios como algo incomprensible, lo podemos ver claramente en el Antiguo Testamento, porque es incomprensible, hermanos. ¿Cómo justificamos que nuestro Dios arrase a niños recién nacidos? ¿Cómo justificamos la matanza de infantes? Porque Dios dio la orden en el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una perspectiva de la muerte y Dios tiene otra. Porque estamos tan apegados en las cosas del mundo y nos hemos hecho amigos del mundo que nos gusta vivir más aquí que la promesa de la vida eterna en el cielo. Hermanos,
el juicio de Dios es incomprensible para la mente natural. Vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 15, solamente para demostrar este punto, algo que todo ateo, todo escéptico se lo va a echar en cara, y es mejor que usted lo sepa. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. El contexto de esto es que Dios había elegido a Saúl como el primer rey de Israel, ¿sí? Y resulta que precisamente lo que quería hacer aquí nuestro Dios es tomar venganza sobre un pueblo. Pero vamos a leer Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Fíjese: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué está diciendo Dios? Mátalos a todos, e inclusive a los bebés. La pregunta es, ¿por qué? Pues es lo que les digo, hermanos. Los juicios de Dios son incomprensibles, porque los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué fue tan severo Dios? ¿Por qué no les dio una mejor oportunidad? Simple y llanamente, hermanos, por la impiedad de este pueblo, por la inmoralidad tan tremenda. Vamos a leer ahí en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17 y 18, para que usted entienda cómo aproximadamente 400 años antes de este evento, ya Jehová le había dado la orden precisamente. Moisés ya había escrito acerca de esto. Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 Deuteronomio 25, 17 y 18. Dice la palabra de nuestro Dios: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, había salido de Egipto, y yendo precisamente en ese peregrinar, salieron los de Amalec y se fueron contra los ancianos, se fueron contra las madres que estaban embarazadas, se fueron contra los niños y despedazaron a la parte trasera de todo ese peregrinar. Dios ya había determinado que ese pueblo iba a perecer, y 400 años lo iba a empezar en la figura del rey Saúl. Pero usted sabe muy bien qué fue lo que hizo Saúl. Ahorita lo vamos a mencionar. Es decir, ¿por qué Dios hizo tal cosa contra los amalecitas? Bueno, porque de esta manera se podrían salvar los infantes. Muchos de ellos seguían las costumbres paganas, las ideas y los patrones morales de sus padres y de sus antepasados. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y que los niños se le acercaron, no me acuerdo qué apóstol fue que los quiso correr. Órale, váyanse aquí, no estén molestando al maestro. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños son inocentes, los niños tienen pecado. ¿Sí? Si en ese momento morían los infantes, ellos tenían asegurada la entrada al paraíso. Era 1000 veces mejor que murieran en ese momento, que anduvieran después haciendo toda clase de fechorías. Por eso les digo, el juicio de Dios es incomprensible. Es tan incomprensible que precisamente lo estipuló como mandamiento. E inclusive era tan importante, fíjese, eliminar a todos. Pero vamos a regresar ahí a 1 Samuel 15. Fíjese. Fíjese, versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a fila de espada. ¿Quién? Saúl. Y Saúl y el pueblo
perdonaron a Agag. Era el rey de Amalek. ¿Sabían que esta situación tuvo una consecuencia en el futuro? Haber dejado a un hombre vivo tuvo una consecuencia en el pueblo de Dios, al grado que estaba a punto de desaparecer por no obedecer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Esther 3. Vámonos por favor al libro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Fíjese muy bien cómo dice ese texto. Esther 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre los principales que estaban con él. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 3. Amán, hijo de Amedata, Agageo. Es decir, era un descendiente del rey Agag. Vamos a leer el versículo 6 de ese capítulo. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán tuvo la amistad del rey Asuero, y en base a unas firmas y algunos edictos, Amán se dedicó ¿a qué? A eliminar al pueblo de Dios. Aquí tuvo que intervenir la mano de Dios, enviando precisamente a una mujer que utilizó, a Esther, y su tío era Mardoqueo. Amán le había hecho una horca a Mardoqueo, pero el rey, viendo la manipulación de Amán, el rey decide precisamente ahorcar con la misma horca al que la había hecho. Hermanos, es bien interesante a veces ver todo este tipo de cuestiones, para que usted vea precisamente del porqué y las razones del por qué suceden las cosas, y del por qué nuestro Dios hace o no hace tal cosa. ¿Cómo entender, aplicándolo a nuestra vida real? ¿Cómo entender enfermedades? ¿Cómo entender dificultades económicas, aflicciones, vicisitudes? ¿Cómo entender todo eso en nuestra vida? Que no somos cristianos, que no somos hijos de Dios, y a veces ni tengo que comer. Soy un hijo de Dios y a veces no tengo quien me defienda. ¿Cómo entender todo eso? En la Biblia también dice. Vamos a leer precisamente ahí en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6. Del 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que le montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo,
y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Y hasta ahí vamos a pararle, hermanos, porque todavía faltan 3 sellos, faltan 7 trompetas y 7 copas. Ahí vamos a parar solamente para darles el siguiente ejemplo. Cuando nosotros podemos, visualice lo siguiente. Por eso es bien importante que no se pierdan las clases de los miércoles de Apocalipsis. Ya vamos a terminar capítulo 5, ya vamos para el capítulo 6 de Apocalipsis, para que pueda aprender más sobre estos temas. Este tema es bien profundo, hermanos. No tengo tiempo para explicarlos, pero solamente quiero decirle algo. Cuando nosotros analizamos esta parte del texto bíblico y terminamos el tema de las iglesias, entramos a una adoración celestial donde se encuentra el Padre. Y en el capítulo 5 y parte del 4 vemos cómo precisamente el Padre tenía un rollo. Eso es una visión simbólica. Tenía un rollo, y cuyo rollo precisamente tenía 7 sellos. Y nadie podía abrir ese rollo que tenía esos sellos. ¿Y qué fue lo que hace Juan? Pues se echó a chillar, ¿verdad? Pero la verdad de todo esto es que llega el Cordero de Dios como inmolado, y es el único capacitado en todo el universo para poder abrir eso. Y cada sello que abre, se suscitan estos eventos. Es decir, todas estas cosas, por ejemplo, el segundo sello representa quitar la paz, representa precisamente el caos, habla de matanzas, o sea, eso es lo que representa, porque el caballo rojizo o bermejo representa la sangre. Y en el versículo 5 nos habla de un caballo negro que tiene una balanza. Esto habla de inflación, devaluación, pobreza, dificultades económicas, desastres, angustias que generan la economía. Y luego el cuarto sello habla precisamente de un caballo amarillento, ¿verdad? En donde precisamente lo montaba la muerte y el Hades le seguía. Esto habla de tribulación, habla de aflicciones, habla de hambruna y de enfermedades. Todas estas cosas están pasando. Inclusive todas esas están en la mano de Dios. Dios las permite. Pero la pregunta es, ¿para qué las permite? ¿Para qué quiere que suframos? Porque la promesa que le quiere dar a usted y que me quiere dar a mí no se encuentra aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Por qué permite Dios que suframos aquí en la tierra? Probablemente para sensibilizarlo, tal vez para hacerle manita de coche y para que entienda que esta no es la vida que quiere para usted, que tiene mejores cosas, que tiene mejores promesas y sobre las cuales debemos de trabajar. ¿Por qué Dios permite que suframos? Tal vez para probarnos, tal vez para que reajustemos nuestras prioridades, tal vez para disciplinarnos, tal vez lo haga ¿para qué? Para prepararnos para futuras bendiciones. Pero si se dio cuenta usted, no mencioné nada del primer jinete, del caballo blanco y del que le montaba, que llevaba una flecha y salió para vencer. Eso es una representación del Evangelio. Eso es lo que está haciendo el Evangelio. Está yendo por todo el mundo. Porque cuando nosotros vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en Génesis 3:15, fíjense muy bien, la primer profecía escrita en la Biblia, Génesis 3:15, un texto que seguramente usted conoce. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás donde, en el calcañar. Esta es la primera promesa, hermanos. Y esto es bien interesante, porque aquí viene precisamente de manera implícita el plan de salvación. Un plan de salvación que iba a empezar ¿con qué? Eligiendo a un hombre, eligiendo a una familia, que era la familia de Abraham. Y de esa familia iba a dar lugar ¿a quién? A Isaac. Isaac a Jacob. Y Jacob, ustedes saben que se le cambia el nombre de Israel. Israel iba a dar lugar ¿a qué? A las 12 tribus. ¿Y las 12 tribus a qué? A una gran nación. Y después de esa gran nación se van a ir para todo el mundo.
Este plan se llevó a cabo cuando Jesucristo estaba en la cruz, porque precisamente dice, la simiente de la mujer. ¿Pero qué no es el varón el que pone la simiente? Porque el nacimiento de Jesucristo iba a ser un nacimiento milagroso. Y el plan era este. Mateo 28, por favor. Mateo 28, 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo asciende, cuando se va al cielo, y que los judíos no arrepentidos se habían dado cuenta del gravísimo error, y en Pentecostés cuando los apóstoles estaban predicando, y que se estaban dando cuenta de su error y de sus fallas, se preguntaron los judíos y dijeron, ya crucificamos al Hijo de Dios, ¿ahora qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Bautícese, arrepiéntase y bautícese cada uno, ¿para qué? Para el perdón de pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Si el Evangelio salió como el primer sello a vencer por todo el mundo, la pregunta es, y usted ya lo conoce muy bien porque lo ha repetido cantidad de veces, la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? No solamente son las buenas nuevas, ¿son buenas nuevas? Sí, definitivamente. ¿Son noticias alegres? Definitivamente. ¿Pero qué es el Evangelio? Dice Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. El Evangelio es un instructivo que te enseña cómo ser salvo. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo claramente lo dice en la primera carta a los Corintios. Ese texto ustedes deben de conocerlo muy bien, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Y ya con esto voy a terminar. Primera carta a los Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de salvación. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y esta se ve recreada precisamente en el bautismo. Sin bautismo no hay salvación, hermano. Pero no es todo. No es todo. Para nuestra hermana que se bautizó el viernes, no es todo. A partir de ese momento usted tiene que llevar, yo debo de llevar una vida fiel y entregada al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Romanos 6. Ahora sí, con esto sí termino. ¿Cómo se recrea esto en el bautismo? Romanos 6. Fíjese. Del 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tesalonicenses 1:8 dice que Jesucristo va a venir en llama de fuego para darle retribución y darle apago a todos aquellos que no conocieron a Dios
y a todos aquellos que no obedecieron el Evangelio. Usted ya sabe qué es el Evangelio. Usted ya conoce el Evangelio. Si usted no se ha bautizado, ¿qué espera? La mejor manera para prepararse en el día del juicio final, primero, es bautizándose. Usted ya sabe, tiene que oír, tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que haber un cambio de vida, de corazón, de mente. Pero lo único que debe hacer usted aquí, públicamente, ante la congregación, es confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y pasa a las aguas del bautismo para a partir de ese momento llevar una vida fiel y santa ante nuestro Dios. La pregunta que quiero hacerle es precisamente, ¿está usted preparado para el día del juicio? ¿Está usted preparado para darle cuentas a Dios? Si la respuesta es no, la pregunta es, ¿ya obedeció el Evangelio? ¿Ya fue lavado con la sangre del Cordero de Dios? En pocas palabras, quiero preguntarle, ¿ya fue usted bautizado? Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el mensaje que tenía preparados para todos ustedes. Tenía como 4 o 5 puntos, pero solamente les di uno. Va en contra de toda homilética, pero era importante decirlo, ¿sí? Ahora, hermanos, vamos a pasar precisamente al canto de invitación, hermanos, y les voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor. Para aquella persona que quiera bautizarse, es bien importante que sepa lo siguiente, que para el bautismo usted necesita ser valiente. El reino de Dios es de valientes. Si alguien quiere ser bautizado, pase aquí al frente, hermano.